En las polvorientas tierras de Judea, hace más de 2000 años, caminó un hombre cuyas palabras y acciones cambiarían el mundo para siempre. Su nombre era Jesús, y su mensaje de amor, compasión y perdón resonó en los corazones de aquellos que lo escucharon. Pero Jesús no estaba solo. A su lado, un grupo de hombres comunes y corrientes se convirtieron en sus discípulos, sus seguidores más cercanos. 12 hombres, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades, fueron elegidos para llevar la antorcha de la fe después de que Jesús se fuera. Estos hombres, conocidos como los apóstoles, se convertirían en los pilares de una nueva religión, el cristianismo. Sus viajes, sus enseñanzas y sus sacrificios sentaron las bases de una fe que se extendería por todo el mundo. Hoy, vamos a adentrarnos en las páginas de la historia para conocer a estos hombres extraordinarios. Exploraremos sus vidas, sus relaciones con Jesús y el papel crucial que desempeñaron en la difusión del mensaje cristiano. Prepárense para un viaje a través del tiempo, un viaje que nos llevará al corazón de una de las historias más importantes de la humanidad, la historia de Jesús y sus apóstoles. Hoy, vamos a adentrarnos en las páginas de la historia para conocer a estos hombres extraordinarios. Exploraremos sus vidas, sus relaciones con Jesús y el papel crucial que desempeñaron en la difusión del mensaje cristiano. Prepárense para un viaje a través del tiempo, un viaje que nos llevará al corazón de una de las historias más importantes de la humanidad, la historia de Jesús y sus apóstoles. En la región de Galilea, en el norte de Israel, la vida transcurría apaciblemente. La gente se dedicaba a la pesca en el mar de Galilea, al pastoreo de ovejas en las colinas y a la agricultura en los fértiles valles. En el pueblo de Nazaret, un joven carpintero llamado Jesús vivía una vida sencilla junto a su familia, pero su corazón ardía con un mensaje que no podía contener por más tiempo. Un día, Jesús dejó su taller y comenzó a predicar en las sinagogas y plazas de los pueblos. Su mensaje era radical y revolucionario. Hablaba de amor, perdón, justicia y un reino de Dios donde todos serían iguales. Las palabras de Jesús resonaron en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Su mensaje de esperanza y salvación era como un bálsamo para las almas cansadas y oprimidas. Pronto, una multitud comenzó a seguir a Jesús. Entre ellos, había pescadores, campesinos, recaudadores de impuestos, prostitutas, enfermos y marginados. Todos buscaban algo más en la vida, y Jesús les ofrecía una nueva esperanza. De entre sus seguidores, Jesús eligió a 12 hombres para ser sus discípulos más cercanos. Eran hombres comunes y corrientes, con sus defectos y debilidades, pero Jesús vio en ellos un potencial que nadie más podía ver. Estos 12 hombres se convertirían en los pilares de un nuevo movimiento religioso que cambiaría el curso de la historia. Pero antes de que pudieran cumplir su misión, tendrían que aprender mucho de su maestro, el carpintero de Nazaret que se atrevió a soñar con un mundo mejor. Los 12 hombres elegidos por Jesús eran tan diversos como las piedras que formaban los cimientos de una casa. Cada uno tenía una personalidad única, habilidades diferentes y un trasfondo particular. Pedro, el pescador impulsivo y de corazón ardiente, era el líder natural del grupo. Su fe en Jesús era inquebrantable, aunque a veces su lengua lo metía en problemas. Juan, el más joven de los discípulos, era conocido como el discípulo amado. Su amor por Jesús era puro y sincero, y su evangelio es un testimonio de la profunda conexión que compartían. Mateo, el ex recaudador de impuestos, era un hombre inteligente y organizado. Su conocimiento de las finanzas sería invaluable para la naciente comunidad cristiana. Andrés, el hermano de Pedro, era un hombre amable y compasivo. Santiago y Juan, los hijos del trueno, eran apasionados y valientes. Felipe, el escéptico, buscaba siempre pruebas y evidencias. Bartolomé, el honesto, era un hombre de pocas palabras pero de gran fe. Tomás, el incrédulo, necesitaba ver para creer. Santiago el menor, el humilde, era un hombre de servicio. Judas Tadeo, el leal, era un defensor apasionado de la causa de Jesús. Simón el celote, el revolucionario, soñaba con la liberación de Israel. Y Judas Iscariote, el traidor, cuyo destino trágico marcaría para siempre la historia. A pesar de sus diferencias, los discípulos compartían un profundo amor por Jesús y un compromiso inquebrantable con su mensaje. Juntos aprenderían, crecerían y se transformarían en los pilares de una fe que cambiaría el mundo. La vida de los discípulos junto a Jesús estaba lejos de ser tranquila.
Acompañaron a su maestro en un viaje lleno de desafíos, pruebas y milagros asombrosos. Jesús sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos y hacía caminar a los cojos. Sus milagros eran una manifestación del poder de Dios y una prueba de su amor por la humanidad. Los discípulos fueron testigos de cómo Jesús calmaba tormentas, expulsaba demonios y resucitaba a los muertos. Estos eventos extraordinarios fortalecieron su fe y les dieron la confianza para enfrentar cualquier adversidad. Pero no todo fue fácil. Jesús y sus discípulos enfrentaron la oposición de los fariseos y saduceos, las autoridades religiosas de la época. Estos líderes se sentían amenazados por las enseñanzas de Jesús, que desafiaban su poder y autoridad. La tensión llegó a su punto culminante cuando Jesús fue arrestado y condenado a muerte. Los discípulos, que habían depositado todas sus esperanzas en él, se sintieron abandonados y desolados. La crucifixión de Jesús fue un momento de profunda tristeza y desesperación para sus seguidores, pero también fue el preludio de un milagro aún mayor: la resurrección. La resurrección de Jesús transformó a los discípulos. De hombres temerosos y dudosos, se convirtieron en valientes predicadores del Evangelio, dispuestos a dar su vida por la fe que habían abrazado. La resurrección de Jesús encendió una llama de esperanza en los corazones de los discípulos. Lo que antes era miedo y desesperación se transformó en una convicción inquebrantable y un deseo ardiente de compartir el mensaje de salvación con el mundo. Pedro, el líder de los apóstoles, predicó con valentía en Jerusalén, donde miles de personas se convirtieron al cristianismo. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, otorgándoles el don de hablar en lenguas y realizar milagros. Pablo, el antiguo perseguidor de cristianos, se convirtió en el apóstol de los gentiles. Sus viajes misioneros lo llevaron a través de vastas distancias, fundando iglesias y difundiendo el Evangelio entre los no judíos. Juan, el discípulo amado, escribió el Evangelio que lleva su nombre, así como el Apocalipsis, un libro lleno de simbolismo y esperanza para los cristianos perseguidos. Los discípulos se dispersaron por el mundo, llevando consigo la buena nueva. Algunos fueron martirizados por su fe, pero su sacrificio solo sirvió para fortalecer la iglesia naciente. El cristianismo se extendió rápidamente, trascendiendo barreras culturales y sociales. Los discípulos de Jesús, hombres comunes y corrientes, se convirtieron en los instrumentos de una transformación espiritual que cambiaría el curso de la historia. Su legado perdura hasta nuestros días. La Iglesia cristiana, con todas sus denominaciones y tradiciones, sigue siendo un testimonio del poder del Evangelio y de la fidelidad de aquellos que lo proclamaron por primera vez. La historia de Jesús y sus discípulos no terminó con su muerte y resurrección. Su legado perdura hasta nuestros días, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Las enseñanzas de Jesús, recogidas en los Evangelios, siguen siendo una fuente de sabiduría y guía espiritual para los cristianos. Sus palabras sobre el amor al prójimo, el perdón de los enemigos y la búsqueda de la justicia social continúan resonando en nuestros corazones. El ejemplo de Jesús y sus discípulos nos inspira a vivir vidas de servicio y compasión. A través de obras de caridad, justicia social y activismo, los cristianos de hoy en día buscan seguir los pasos de su Maestro. La Iglesia cristiana, a pesar de sus divisiones y conflictos, sigue siendo una comunidad global de creyentes unidos por su fe en Jesús. En un mundo cada vez más polarizado, el mensaje de amor y unidad de Jesús sigue siendo un faro de esperanza. El legado de Jesús y sus discípulos se transmite de generación en generación a través de la familia, la iglesia y la educación. La historia de estos hombres y mujeres de fe nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor pueden prevalecer. La historia de Jesús y sus discípulos es un recordatorio de que la fe puede transformar vidas y cambiar el mundo. Es una invitación a seguir sus pasos, a vivir vidas de amor, compasión y servicio, y a construir un futuro más justo y equitativo para todos.